Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Alessandra Buroto, coordinadora de Media Macanilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, y junto a Mónica Bate y Claudio Muñoz te damos la bienvenida a la 24ª edición de nuestro podcast Irrupciones en el MAC. Esta tarde finalizamos nuestra segunda temporada y lo hacemos a modo de bisagra, es decir, con la primera de una serie de conversaciones que sostendremos con el investigador, docente y artista chileno Joaquín Serené, doctorando en Ciencias Humanas de la Universidad Austral de Chile y con quien ya hemos dialogado intensamente en el seminario Campo Abierto de 2019. Esta tarde, en vísperas del plebiscito que pone en jaque el paradigma neoliberal en nuestro país, quisimos abordar principalmente las aportaciones del poshumanismo crítico, algo que podría sonar excesivamente académico, pero que en verdad supone una nueva sensibilidad y hasta una nueva afectividad política, que bien podría ser parte de las respuestas que deseamos construir con una constitución democrática. Los invitamos a pensar juntos la renuncia a los futuros que no queremos y a abrazar la imaginación como fuente de especulación de futuros posibles. En un sentido, podríamos decir que ya no va más aquello de apocalípticos e integrados, pero dicho en clave actual podríamos hablar de ni tecnofílicos ni humanos puros. Es por ello que nos resuenan más interesantes precisamente las subjetividades relacionales, la transducción que ellas suponen y la estimulante tensión entre la imaginación y la técnica. Bienvenidos a Futuros Perdidos, Futuros Posibles, nuestro 24ª edición de Irrupciones en el MAC. Hola a todos, bienvenidos a Irrupciones en el MAC, en nuestra sesión número 24. Ya estamos cerrando una segunda temporada, imagínense cómo pasa el tiempo. Y estamos hoy con Joaquín Serené. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Desde dónde nos estás acompañando hoy? Y también quería preguntarte cómo has estado todo este tiempo muy particular, desde octubre del año pasado hasta hoy en día. Hola Mónica, hola Alessandra, Claudio. Hola. Gracias por la invitación. Les hablo desde Santiago. Llegué el año pasado, ustedes saben, estaba en Valdivia. En marzo empecé a trabajar en la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales y llegué en marzo, llegué la primera semana de marzo, alcancé a ir 2 semanas a la universidad y comenzó la pandemia. Y entraste al mundo Zoom Class. Claro, entonces hemos estado trabajando con las colegas y los colegas por Zoom, las reuniones por Zoom, las clases por Zoom, y un cambio de vida no menor. Sí, ha sido para todas y todos, ha sido así una cosa muy de reposicionarse como a la fuerza, ¿no? Ha sido complejo. Bueno, comencemos entonces esta sesión. Bueno, Alessandra ya hizo una introducción de ti, ¿no? Te presentó en este capítulo y quería comenzar preguntándote acerca, un poco que tú precisaras un poco más cuál es tu campo de acción, qué es lo que investigas. Dentro de lo posible, yo sé que tú tienes un campo de acción súper amplio, ¿no? y complejo en el buen sentido, pero quería también que tú hicieras el ejercicio un poco de presentarte en esos términos. Bueno, Alessandra ya me presentó, así que voy a tratar de no repetirme un poco ahí. Desde el grado me empecé a interesar por la relación entre arte, ciencia y tecnología, donde estudiaba artes, y en el magíster en Buenos Aires, en la UBA, empecé a investigar sobre poshumanismo. Ya en el grado me había encontrado con el trabajo de Willem Flusser. En el posgrado, si bien no directamente por el programa de estudios, sino la verdad que por situaciones azarosas en una librería me encontré con Simondon. Fue un encuentro también importante. Eso fue un buen encuentro en una librería. ¡Qué suerte! Sí, fue un encuentro de verdad. O sea, vi el lomo de un libro, lo tomé y leí la parte de atrás y dije, oye, creo que esto me podría servir. Este es para mí. Esto es. Y eso fue hace 10 años, imagínate. Entonces, sí funcionó, o sea, sí sirvió. Después volví a Chile y ahí empecé, a meterme más un poco en Argentina, el tema de arqueología de medios, que ustedes conversaron en extenso con Diego, ¿no? Así que Diego yo creo que ya habló de manera excepcional sobre el tema. Voy a tratar de no repetir ahí. Y últimamente, desde que volví a Chile hace como unos 7 años, empecé a hacer docencia en escuelas de diseño principalmente, algunas escuelas que tenían un enfoque vinculado a los nuevos medios, pero también mucho en historia y teoría del diseño. Y ahí un amigo una vez me decía algo como, que le voy a robar las palabras, porque a mí a veces me cuesta explicar lo que hago, pero a mi amigo le preguntaron qué hacía yo.
y él respondió que yo intentaba ampliar los dominios, y me gustó mucho ese concepto, que era como ampliar los dominios del diseño, ampliar los dominios del arte, y con eso sí me siento un poco identificado. Y en temas de investigación ahora, sigo un poco en la línea de arqueología de medios, poshumanismo, pero más o menos con los autores que mencioné, Flusser, Simondon, pero los últimos años he estado estudiando mucho, leyendo mucho Mark Fisher, quien realmente ha sido otro gran descubrimiento, un autor súper importante para mí, y que de alguna forma llega a llenar un puzzle que se venía armando hace algunos años con una pieza clave que faltaba, que era el tema de los futuros, ¿no? Los futuros perdidos, los futuros posibles, los futuros cancelados. Y eso vinculado al problema de la imaginación, que eso es uno de los problemas que estoy trabajando en investigación doctoral. Y desde ahí, como de un poco desde esta matriz, donde está la pregunta por los medios tecnológicos, ¿no? Esta discusión respecto al poshumanismo, y estas reflexiones, exploraciones respecto a los futuros posibles. Yo diría que un poco ahí me interesa pensar cómo la imaginación me permite unir estas problemáticas diferentes, y creo que sobre todo puede ser interesante para las artes, el diseño y la arquitectura hoy en día, o al menos también para otro tipo de disciplinas, pero al menos lo que me interesa a mí es aterrizarlo ahí. Joaquín, y pensando de alguna manera en los contextos o los fenómenos actuales, ¿no? Porque hoy día estamos en lo que para Tomás Murián podría perfectamente caber en esto de los movimientos sociales. Tal vez distinto, tal vez incluso en una clave distinta, incluso para Tomás Murián. Pero evidentemente estamos enfrentados y viviendo e inmersos desde la tecnología en un movimiento político, social, que cala profundo y es multigeneracional. Hay una sincronía multigeneracional muy, muy particular. Ya no es el simple movimiento de masas al cual nos teníamos acostumbrado la primera etapa de la posmodernidad, digamos. Pero esa sincronía generacional, esa sincronía intergénero también, ¿qué lugar entonces uno podría preguntarse que ocupa el arte en esta, no digamos vertiginosidad, que lo es evidentemente, pero que parece que hay un cambio de sustrato, para no decir cambio de paradigma, porque creo que lo paradigmático corresponde a otro tipo de clic, pero acá hay otro cambio, hay una cuestión de movimiento de sustrato que tiene que ver con todas estas sincronías que se fueron dando, como diría Marx, por agudización de contradicciones, pero que efectivamente la cultura y particularmente el arte con nuevos medios está de alguna manera testimoniando, no como referencialmente, sino actuando, accionándose en ese sustrato en movimiento. Y como a ti te preocupa y te interesa precisamente la imaginación, y eso es un temazo hermosísimo para un trabajo de investigación doctoral, muy peculiar además, porque no es historiográfico, es más bien de ampliación de campo. Me gustaría que nos dijeras qué sensación te produce esta sincronía curiosa, extrapolar incluso, ¿no? Que a veces puede parecernos, no sé, simplemente un estallido social. Y claro que lo es, pero pareciera que es mucho más que un estallido social. Bueno, es súper buena y también un poco difícil la pregunta, pero intentaré una respuesta. Hace un par de días estábamos leyendo con unos estudiantes un texto que me recomendó un amigo, Brian Gray, que está viviendo en Argentina, hace varios años en realidad, de César Aira, un texto muy breve que publicó en Ramona en el 2006, en la revista Ramona. Se llama La utilidad del arte. Bueno, para quienes no conocen a César Aira, un novelista argentino muy importante, contemporáneo, él nació y creció en un pueblo que yo ni siquiera, yo creo que nadie sabía que existía hasta que lo conocimos a él, que se llama Capitán Pringles, General Pringles. Y bueno, cuento esto porque en fondo parte su pequeño texto que se llama La utilidad del arte, hablando de una anécdota de cuando él era niño en Pringles, y cuenta cómo se juntaban su padre, su abuelo, su tío, a desarmar, a abrir el auto y a desarmar el motor. Entonces, él cuenta toda una experiencia que es como a mí, antes de enseñarme a manejar, me enseñaron cómo funcionaba el motor, ¿no? Y a desarmarlo, arreglarlo, etc. Y ahí empieza toda una reflexión, ¿no? Menciona a Duchamp y el gran vidrio, pero hace toda una reflexión sobre la apertura de cajas negras en la vida cotidiana. O sea, parte con esto. O sea, yo de niño me enfrenté a la apertura de una caja negra que era el motor del auto, no en un contexto experto, o sea, con su padre y su abuelo, su tío, qué sé yo. Y dice, bueno, y cada vez más, ¿cierto? Mientras me hice grande, nuestra vida cotidiana empezó a llenarse de cajas negras casi imposibles de abrir. Los celulares, los computadores,
etcétera, etcétera. Y ahí comienza toda una reflexión sobre la, entre comillas, utilidad del arte, y plantea la idea del arte también como esa posibilidad finalmente de abrir cajas negras. Al menos yo entendí un poco así ese ensayo. Me pareció súper interesante viniendo de un novelista, porque claro, ese tipo de reflexiones yo lo había encontrado en Flusser, en gente que había pensado ese problema más directamente, pero al leer a Aira, el 2006, desde la literatura, pensando lo mismo, fue como, bueno, acá hay algo, ¿no? Porque hasta ahora para mí ese problema era muy propio de las artes mediales, por ejemplo, o de cierta tradición de las artes visuales. Esta preocupación como por abrir la caja negra o el grado cero del lenguaje, ¿no? Desmontar los procesos de producción, etcétera, etcétera. Y cuando Aira lo empieza a hablar, ¿no? Respecto también desde la literatura, ¿no? Pero en relación a las artes en general me pareció potente. Me gusta mucho la anécdota además, pero creo que ahí hay algo, y para cerrar un poco, ¿por qué? Porque de alguna forma el arte yo creo que está, ¿no? Como posibilidad en la configuración de lo común, ¿no? Y por cierto la técnica, sobre todo la tecnología hoy en día, ¿no? Que ha adquirido, ¿no? Un rol preponderante en la articulación de lo común, lo mismo que tú señalabas, Alessandra, ¿no? Que se generan sincronías, pero también sincronías intergeneracionales, ¿cierto? Se habla del efecto burbuja también. Y esa puesta en común, ¿no? En la medida que está mediada por tecnologías, hoy en día también nos plantea el desafío de cómo quizás repensar las maneras de vinculación que permiten esas tecnologías, ¿no? Hasta ahora muchas veces nos relacionamos con esta tecnología a nivel de usuario, ¿no? Por tanto, estamos un poco predeterminados a los soportes y las figuras de redes que están ya inscriptas en esos programas. Abrir las cajas negras no nos permitiría repensar esa articulación de lo común. Y en ese sentido yo creo que el arte sigue cumpliendo, no creo que antes no lo haya hecho, al revés, sigue cumpliendo quizás un rol interesante. Fischer, por ejemplo, habla también, ¿no? De la importancia de la ficción en un sentido general, ¿no? Para, en el fondo, ¿cómo decirlo? Articular deseos, afectos, movilización de cuerpo, formas de habla, ¿no? Finalmente, formas de colectividad o puesta en común. Y, de hecho, Fischer hace un comentario bien interesante en algún momento de un ensayo que está en el nuevo volumen de K-Punk, y él dice, uno, que el éxito del neoliberalismo es inconcebible sin la proliferación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los 80. Yo creo que más o menos es un lugar que varios autores han tratado, ¿no? O sea, desde Jameson, Lyotard, bueno, el mismo Flusser, en general todo lo que está también la discusión de lo postindustrial, etc. Pero Fischer dice algo que es bien potente, dice que también esta es la razón, ¿no? Si esta fue la razón del éxito del capitalismo, o sea, o del neoliberalismo en realidad, también es la razón por la que la acción directa, que dice que claramente es fundamental, ¿no? La acción directa en términos políticos, nunca va a ser suficiente. Y dice siempre también debemos actuar indirectamente, generando nuevas narrativas, figuras y marcos conceptuales. Y yo creo que un poco ahí, ¿no? Cerraría esta reflexión sobre la posibilidad del arte, ¿no? Como dice, la cultura en general, y ahí la importancia de la imaginación, ¿no? Para repensar esta, entre comillas, voy a llamar ficciones, una cosa más práctica en este momento, y obviamente pensando que ahí estamos pensando lo político también en relación a estos procesos. Para terminar, hace un rato, ¿cierto?, estábamos comentando lo que pasó con las tesis, o sea, yo creo que es un ejemplo súper potente, ¿no? Cómo esa intervención logró captar una energía que estaba ahí en potencia no solo en Chile, o sea, en una semana esta especie de virus, ¿no?, que fue la intervención de las tesis, reprograma colectivos de cuerpos alrededor del mundo, ¿no? Que no comparten los mismos lenguajes, que no comparten los mismos hábitos, que no comparten las mismas vestimentas, ¿me entiendes? Como que no comparten ni siquiera un ambiente estético necesariamente similar, ni problemas socioculturales o políticos proporcionalmente similares. O sea, es un poco difícil pensar que las manifestaciones en México, que las mujeres que se fueron a manifestar en México, están viviendo una vida cotidiana similar a las mujeres que fueron a protestar en Alemania. Al menos a mí me cuesta pensarlo. Pero eso no quita, ¿no?, que la intervención de las tesis fue tan potente, ¿no? Y bueno, esto que hablamos un poco, quizás podemos tocar más adelante como una especie de clave de pop, que actúa como un programa que logra movilizar a todos estos cuerpos, ¿no?, alrededor del mundo en una semana. Y ahí se genera algo nuevo cuya chispa, ¿cierto?, claramente viene del campo, podríamos llamar, artístico, cultural. Y que en todas partes refiere a un Estado capturado por el neoliberalismo, y donde Exacto, claro. Son estados que fueron capturados y donde las fuerzas represivas y económicas son las que comandan la movilidad y la libertad limitada, cada vez más limitada, de los cuerpos, digamos, y de los afectos.
Exactamente. Y al mismo tiempo son las mismas tecnologías, ¿cierto? Desde del sistema los que permiten esta viralización. Ujú, exactamente. Eso es si no es una paradoja, al menos es una ironía. O Claro, ambas. o al menos nos muestra que el campo, digamos, del arte, Que es dual, que nunca. exacto, de las tecnologías que tiene esa ambivalencia, ¿no? Una de bueno, te invitamos el año pasado a nuestro seminario Campo Abierto, y a propósito de lo que decía tu amigo cuando se refería a tu trabajo, esto de que Joaquín está interesado en ampliar los dominios del diseño, a propósito de tu docencia y del arte en general. Bueno, nosotros en ese momento, que fue un seminario que queremos volver a realizar, queremos hacerlo como de manera continua, justamente lo llamamos campo abierto por esto, ¿no? No solamente por la potencial integración o interacción entre diversas disciplinas, no solo por lo interdisciplinar o transdisciplinar que hoy día, qué bueno que se ha convertido incluso en un mainstream, es uno de los pocos mainstream que a mí no me molestan, pero más allá de ese rasgo, ¿no? De cruces y de cruza, la idea del campo abierto era también de la posibilidad y de que el campo, porque no son campos, es un gran campo abierto, la posibilidad de abrir una tierra, algo así. Por eso no hablábamos de un campo que se junta con el otro campo, sino más bien de una gran tierra ampliada, vista como en una especie de macro, de instrumento macro, poder ver sus posibilidades. Y ahí te invitamos a hablar justamente de situarnos desde la perspectiva del poshumanismo, porque si bien es cierto, también se ha ido convirtiendo en un mainstream. En el caso del poshumanismo, el efecto mainstream lo ha ido adelgazando tal vez. Entonces es súper necesario hoy día, a propósito de lo que estamos conversando, señalar por qué. ¿Por qué es que estamos hablando, hemos estado construyendo una perspectiva y una nueva epistemología desde ese enfoque, con autores diversos y desde incluso campos teóricos también diversos, desde el feminismo, desde las tecnologías, desde las nuevas economías ecológicas, desde, en fin, también hay una corriente que, no digamos corriente, pero hay una dimensión activista. Entonces, no es solo un enfoque teórico, y sin embargo nos hace mucho sentido justamente por esta sincronía o diacronía que estábamos conversando hace poco. Y nos gustaría que empezáramos un poco a situarnos desde ahí en esta conversación, con la libertad de picotear, como siempre a ti te encanta y nos encanta que picotees, desde el punk, el pop y el poshumanismo, evidentemente. Genial. Sí, de hecho, cuando ustedes me invitaron el año pasado, el nombre también a mí me gustó mucho justamente por, bueno, lo que acabas de explicar, ¿no? Me pareció súper sugerente y me interesó también el espíritu un poco que ustedes plantearon, ¿no? De no esta cosa como que este campito en particular se cruza con este otro campito, ¿no? Que claro, a mí en verdad esa cosa como de la sobreclasificación, especialización no me interesa mucho, ¿no? De hecho, no, o sea, no es el fondo de la discusión. Y eso, como tú dices, a veces con el poshumanismo y las poshumanidades ha pasado un poco. Como tú bien mencionas, es una discusión que está informada por muchas corrientes, ¿cierto? Muchas autoras distintas, que mucha gente también lee de distintas maneras, pero quiero atender un poco, que creo que tú diste con un punto clave, que de hecho esa fue una de las razones también por las cuales en algún momento hace años decidí continuar con este como un tema de investigación. Y tiene que ver con este adelgazamiento que tú señalas, de esta idea del poshumanismo, y que de hecho cuando volví a Chile mis primeras presentaciones sobre el tema me sucedió, ¿no? Como que colegas de otros lados me bromeaban, ¿no? Porque era como, vas a hablar de cyborgs y zombies y como cosas así, ¿no? Como, y que justamente es una dimensión del debate, si eso está ahí también, ¿no? O sea, los transhumanistas, por ejemplo, ustedes más o menos los ubicamos quizás, pero para hacerlo más o menos breve, los transhumanistas serían este grupo, por ejemplo, en el que podríamos meter a Nick Bostrom, a Ray Kurzweil, Moravec, en el fondo un grupo de tecnofílicos quizás, ¿no? Como muy vinculados a Silicon Valley, pero en el fondo que tienen toda esta idea de aumentar las posibilidades del cuerpo humano, interviniéndolo con tecnologías y biotecnologías, ¿no? Y digamos que su ideal es esta posibilidad como de generar cuerpos de silicio y como esta mala película de Johnny Depp, Transcendence, creo,
que tampoco la vi, pero era tan malo el tráiler, pero justamente lo menciono porque trabaja esta caricatura del tema, ¿no? Como que voy a descargar mi conciencia en una red o en un robot, ¿no? Estoy reduciendo bastante el asunto, pero es justamente para poner un lugar común que a veces se vincula al poshumanismo, ¿no? O sea, lo poshumano como un cuerpo intervenido por máquinas. Claro. Y eso yo creo que eso se ha instalado como un poshumanismo, digamos, popular, ¿no? Como que está en el imaginario popular, ¿no? Y ahí creo que, como tú dices, eso empezó a producir un adelgazamiento de la discusión, como que estuviéramos hablando de una cosa como de ciencia ficción, de cuerpos mutados o intervenidos, y ha justamente dificultado un poco el debate de las discusiones de fondo que hay respecto a eso. O sea, para la corriente o la vertiente del poshumanismo crítico, por ejemplo, los transhumanistas no estarían en un paradigma poshumanista, sino que básicamente es un humanismo moderno en esteroides. Claro. ¿No? La posibilidad de voluntad del sujeto ya como extremada por los instrumentos. El superhombre, es otra vertiente del superhombre. Exactamente. Y que además repone la idea de un esencialismo casi de binomio alma-cuerpo, ¿no? Como que sí. Yo voy a transferir mi conciencia a otro cuerpo. Sí. Y esta ingenuidad terrible, como que si eso, más allá si es posible, como que hubiera una posibilidad de hacer, digamos, como transferir una continuidad de tu alma o subjetividad en otro cuerpo. O sea, bueno. Hay algo un poco cristiano en eso. Totalmente, claro. Totalmente. O sea, como que viene la Santísima Trinidad ahí en la máquina. Es que justamente, o sea, es como tú dices, es un pensamiento que supone primero que hay algo así como un alma que puede ser, además, ¿cierto? Como no solo identificada, sino transportada, ¿no? A otro recipiente, si eso es lo que está en el fondo, ¿no? Y bueno, digamos que es esta caricaturización quizás de la discusión del poshumanismo, si bien es una vertiente, ¿no? Y es interesante también que esa sea una vertiente, porque muestra las contradicciones de la misma discusión. Pero yo creo que la vertiente que más nos interesa, quizás, o que más se vincula al campo de las artes, no tiene que ver con estas figuras, por ejemplo, como Stellark, ¿no? Sino que tiene que ver con esta corriente del poshumanismo, digamos, crítico, que ahí sí aparece Donna Haraway, Catherine Hales, la Rossi Braidotti, pero por otro lado también aparece, por ejemplo, todo lo que es un poshumanismo más analítico, en palabras de Braidotti, vinculado a este campo de la ciencia, estudios sociales de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, el Bruno Latour. Exactamente. Y por otro lado, Braidotti señala otro campo, ¿no?, que estaría en juego hoy en día, que es la que le interesa a ella y que a mí también me interesa bastante, que tiene que ver con una línea, ¿no?, del poshumanismo que se preocupa sobre el problema de la subjetividad y los modelos de subjetividad. Y que claramente, por ejemplo, Haraway está ahí, la misma Braidotti, y ahora estoy perdiendo un nombre, pero bueno, lo recuerdo en cualquier minuto y se los digo. Pero es una autora que tiene un libro que se llama El hongo en el fin del mundo, o al fin del mundo, de Anat Singh, The Mushroom at the End of the World, que también ahí piensa el problema de la subjetividad. Perdona, y eso ya pone un punto de oposición, por decirlo así, con estos transhumanistas al estilo Los Simpson, ¿no? Totalmente, gracias. Sí, un punto absolutamente en las antípodas a propósito de las subjetividades y de las afectividades. Sí, exactamente, porque digamos que la crítica sería que este transhumanismo repone un modelo de subjetividad que ya está, que digamos es archiconocido, ¿no? Más o menos la crítica que hacen, ¿cierto?, el poshumanismo crítico al transhumanismo es que es un sujeto moderna, casi de manual. Mientras el poshumanismo crítico explora modelos de subjetividad, para ponerlo en simple, digamos, llamémoslo una subjetividad relacional. Exacto. O sea, subjetividades que no se forman a partir de la esencia, sino a partir de los vínculos. Y por tanto, son subjetividades que entienden que no, digamos, ¿cómo decirlo? Que, por ejemplo, que no se basan solamente en la autonomía, ni en los límites de un individuo, sino que en la manera que están conformados a partir de relaciones. Uno, esa autonomía al menos se pone en tensión con otras variables, ¿no? Y por otro lado, que sobre todo la configuración de la subjetividad está pensada a partir de vínculos, son además contingentes, y que yo creo que lo interesante que se plantea no son vínculos, digamos, solo humanos, ¿no?, sino que son vínculos que incorporan dimensiones y actores no humanos. Otros. En un sentido muy amplio, o sea, desde animales y plantas hasta máquinas, rocas. Objetos cualquiera.
Sí. Exacto. En eso Haraway y Braidotti, si bien tienen como también pues obviamente perspectivas diferentes, o más bien arranques diferentes, tienen esa, digamos, no quiero llamarlo convicción, pero comprensión de un mundo relacional inevitable, digamos, y es como la cuna de las posibilidades o de los fracasos, de esos mundos posibles, digamos. Sí, de hecho, eso que tú dices es muy importante, ¿no? Porque, claro, no es solo decir la subjetividad relacional y para decir no es una subjetividad como la del sujeto moderno, o sea, es un poco estéril también, ¿no? Pero como tú bien dices, ellos piensan, bueno, en la medida que repensamos nuestras formas de subjetividad de nuevo, y sobre todo en como estas subjetividades que están compuestas por múltiples componentes heterogéneos, distintos entre sí, podemos imaginar otras alternativas de mundos posibles, para hacer mundos, que la idea es que, bueno, estos modelos de subjetividad relacional tienen, por ejemplo, una dimensión política importante de análisis y que es bastante fácil de observarla en los conflictos medioambientales, que ha sido un lugar donde se ha aplicado mucho un poco este tipo de paradigmas, de formas de pensamiento. Y yo estaba inventando un ejemplo, que digamos que inventemos una ficción donde hay un pueblo, una ciudad, que tiene a un determinado animal por símbolo del pueblo y de la comunidad hace tiempo significativo, vamos, hace 3, 4 siglos. Y que además ese animal es el símbolo no solo de la ciudad, sino también del equipo de fútbol, y tienen una estatua del mismo animal en la plaza, el punto turístico, más o menos se entiende la idea, ¿no? Y digamos que en algún momento se instala una industria que altera ese ecosistema local y empieza a morir este animal endémico. Lo que yo planteo es que, bueno, no sería, creo que, arriesgado pensar que esa comunidad, en la medida que ve al símbolo de su ciudad, ¿cierto?, morir, quizás se podría movilizar en torno a esa narrativa, a esa figura, ¿no? Podría quizás hasta interpretarse la muerte del cisne como la muerte de esa comunidad, siendo que obviamente no son intercambiables. Incluso podría pensarse que esa comunidad podría movilizarse para detener esa producción, recuperar ese animal, incluso por sobre, ¿no?, los beneficios económicos que podría traer a la zona esa industria. Y básicamente la ficción que acabo de inventar no es como pasó en Valdivia, pero quizás como me hubiera gustado que pasara con los cisnes. No fue toda la ciudad, los cisnes no son un emblema de Valdivia, pero sí se generó toda una movilización. Telco ya está instalada, pero ¿cuándo empieza realmente a explotar esto y se moviliza la gente? Es cuando mueren los cisnes. Bueno, acá en Alto Maipo, con Alto Maipo pasa lo mismo. Yo vivo en el Cajón del Maipo y el agua, ahí está el tema del agua. O sea, el acceso al agua y el impacto que va a tener en una comunidad que es muy particular, que vive encajonada, además porque los pueblitos van uno detrás de otro. Ya hay una morfología compleja de relación de comunidad y el río que alimenta las aguas prácticamente más importantes que alimentan Santiago, digamos, y todo el cambio que va a significar eso. Y el río uno lo ve y lo vive como un elemento. El río se escucha, el río está, el río existe, el río es parte tuyo, tú ves el río todo el día, de noche escuchas el río y el río es el que está siendo intervenido de una manera más muy misteriosa, porque toda la ingeniería es misteriosa, son socavones que nadie ve, Claro. Están al interior de la montaña. Tú ves pasar los camiones nomás. Tú ves pasar los camiones, y por supuesto que genera una microeconomía porque es una zona muy, muy pobre también y que vive del turismo y vive de la intervención de estas grandes empresas, digamos. Y eso lo vemos en todo Chile, digamos. O sea, los conflictos ambientales más graves son justamente de ese tipo, desde las chancherías, pasando por ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Es súper interesante lo que dice Alessandra, porque esto digamos, de lo visible y lo invisible, ¿no? De estas tecnologías de explotación invisibles, pero esta presencia constante del río en el sector donde tú vives me parece súper bonita. Y de alguna forma yo creo que, no sé si pasará en verdad, no soy ignorante, no he ido para allá, pero en algunos lugares pasa que, claro, uno se da cuenta finalmente de esta explotación porque quizás hay un cambio en el río, ¿no? Claro. No porque, como ustedes dicen, ven la explotación sucediendo, ¿no? Y ahí es donde todo esto de Braidot y Hales, en el fondo, claro, me decía, bueno, pero esta cosa como de pensar la subjetividad a partir de las relaciones, es que también ahí hay un intento como por justamente generar ciertas narrativas o ficciones, o sea, cómo contamos estas historias. Y las historias de los conflictos medioambientales se pueden contar de muchas maneras distintas, ¿cierto? Yo puse el ejemplo de Valdivia porque es bien emblemático,
fue una de las primeras, digamos, luchas medioambientales más mediáticas, ¿cierto?, del siglo XXI en Chile. Y fue súper interesante que el cine estaba en el centro del conflicto, ¿no? De la discusión científica, por qué se murió, ¿no? De la discusión ética o política también, ¿no? Vamos a dejar que se muera, la dimensión ética, no sé, la dimensión política, la comunidad movilizándose, decidiendo que el cuidado del ecosistema quizá era más importante que este beneficio económico, ¿no? Entonces se genera como toda una nueva narrativa desde la cual hay que tratar este asunto, que ya no podía ser tratada con la narrativa de modernización, progreso material y bienestar económico, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí es un punto central para estas autoras, ¿no? Porque trabajan también con la idea de que en la medida que se generan estas nuevas narrativas, ¿no? Estas nuevas ficciones, pensando en estos modelos de subjetividad, es posible también reimaginar la acción política, por ejemplo, en estas situaciones. Y en el caso de Valdivia, sin ir más lejos, hay una socióloga que se llama Claudia Sepúlveda, hizo su tesis en Canadá. Yo cuando estaba investigando el tema del poshumanismo, dije, bueno, ¿quién habrá trabajado un poco esto en Chile? Y me encuentro que no mucha gente lo había trabajado en ese entonces, pero que Claudia había hecho su tesis doctoral aplicando desde un enfoque humanista más cercano quizás a Bruno Latour, al análisis del caso de los cines en Valdivia. Y otro abogado medioambientalista, amigo mío también de Valdivia, Felipe Guerra, también ha trabajado en causas medioambientales, donde de alguna forma aparece, ¿no? Incluso sin que él lo plantee así, porque no era su línea de estudio, pero aparecen problemáticas poshumanistas, ¿no? Por el tipo de entidades que empiezan a surgir en estos conflictos medioambientales que claramente no son humanas. Que acá mencionamos el caso de los animales. Felipe ha trabajado mucho con comunidades, la verdad que no recuerdo bien si son pehuenche o mapuche, en el sur, con conflictos medioambientales de represas hidroeléctricas, y ahí no solo aparecen entidades que son animales, aparecen entidades que son, por ejemplo, espíritus, que habitan el lugar. Y él hizo toda una defensa, ¿no? Seguramente corresponde a Alto Biobío. Puede ser, la verdad que no recuerdo bien el lugar ahora, porque no recuerdo si era en Alto Biobío o es en la cordillera de la 10ª región. Pero en cualquier caso es como esa zona, ¿no? O sea, sí, zona pehuenche. Digamos un poco de división regional. Y ahí él, en su defensa, imagínense, o sea, su defensa jurídica, levanta esta figura que es una entidad, ¿no? de esta comunidad, que es un espíritu que habita en el cauce del agua y que es parte fundamental de sus ritos. Y eso fue parte importante de la elaboración de una narrativa para defender la no explotación del lugar. ¿Cómo fue el resultado de eso? Positivo. Bueno, para la comunidad, mi amigo, nosotros, no sé. Y se sentó jurisprudencia. Claro, sí, sí. Interesante ese caso. Sí, eso es interesante, ¿no? Porque claro, para ponerlo digamos, en concreto, no es que esto se transforme en una discusión meramente académica, ¿no? Sino interesante también es ver cuando sale de eso y empieza, digamos, a contaminar o transformar la realidad. Joaquín, a mí me gustaría volver un poco un poquito atrás en cuanto a la idea de la imaginación y el arte, ¿no? Porque todo lo que te he escuchado hablar, a mí se me viene un poco a la cabeza la pregunta de cómo, o de si es de interés en todas estas investigaciones, en todas estas especulaciones, el plantear esta imaginación o esta acción de imaginar como de alguna manera no sé si decir un salvataje, pero una manera de sobrevivencia de la especie, ¿no? O sea, no sé si hay un fin netamente teórico o si tú has detectado por ahí algo que se traspase a lo práctico o a lo concreto. Porque en el fondo esta idea de pensar estas posibilidades futuras tienen mucho que ver con estos procesos de adaptación que estamos viviendo, que son súper acelerados. Hay una cuestión ahí con la velocidad que es súper compleja. Cuando no vivíamos rodeados de tanta tecnología, teníamos tiempo para adaptarnos, hoy en día ya no, ¿no? O sea, es como que sobrepasa nuestros propios límites. Nuestra creación ha sobrepasado nuestros propios límites de adaptación. Entonces, ¿de qué manera esto quizás permea, lo que tú dices, permea otros campos que no son los espacios exhibitivos o la academia, ¿no? Eso. No, súper pertinente la pregunta, porque efectivamente, o sea, fuera un interés teórico sobre repensar la imaginación en un contexto, digamos, poshumanista, donde implica no pensar la imaginación solamente desde un, digamos, entendido kantiano, ¿no? Como facultad del sujeto, sino una facultad interior, ¿no? Sino la imaginación desde Simondon, por ejemplo, Flusser, a mí lo que me interesa es verla también como un proceso que también es relacional, por así decirlo, pero que involucra, por así decirlo, interior y exterior, o sea que también la imaginación está fuera de nosotros.
la imaginación no es solo mente, digamos, es material, es cuerpo, no es solo sujeto, sino también es objeto, ¿no? Y nuestra imaginación se modifica y en palabras decimos, se transduce constantemente. Y ahí yo creo que particularmente me ha interesado el problema de la imaginación técnica, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de repensar la posibilidad de una tecnología, un medio, un programa, abrir la caja negra de aquel para ir ya contra él o al menos explorar márgenes no previstos por ese programa o esa tecnología, ¿no? Y algo así creo que es fundamental, no solo para reimaginar, ¿no?, el lugar de las tecnologías en el imaginario social y las posibilidades de nuevo de acción política al respecto, sino que también hay un tema que quizás vamos a hablar más en detalle más adelante cuando abordemos a Mark Fisher, pero la posibilidad de imaginar, como bien decía Mónica, alternativas posibles, ¿no? En la medida, por ejemplo, que nos vemos presos de ciertos límites para nuestra imaginación o de ciertas ficciones, por así decirlo, que esto ha sido ya un lugar común los últimos años, ¿no? Que a veces la frase se la atribuye a Jameson, otras veces a Zizek, pero esta idea de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo creo que esa frase, que ha sido muy popular, sintetiza mucho esta potencia de la imaginación, ¿no? O sea, cómo imaginamos alternativas, ¿cierto?, que nos permitan pensar otras formas de organizarnos como humanidad o conjuntos humanos que no impliquen el fin del mundo o el fin de nuestra especie. Y ahí creo que por un lado, a nivel teórico, claro, implica un ejercicio de repensar, ¿no?, teóricamente también la imaginación, ¿no? Quizás pensarla de otras maneras, por ejemplo, cómo la imaginación, cómo decirlo, hoy en día también podríamos hablar de una imaginación técnica operativa, ¿no? Como no solo esta idea de una imaginación quizás literaria, no solamente la imaginación como la capacidad de formar imágenes, ¿no?, sino también la imaginación como una forma de nuevo, abrir cajas negras, ¿no? La imaginación técnica como la posibilidad de abrir cajas negras, no solamente, digamos, de máquinas o aparatos. Uno podría entender el aparato estatal como una caja negra también, ¿no? Es como comprender sistemas, finalmente. Eso, pucha, creo que esa es una muy buena fórmula, sí. Y al comprenderlo, poder abrir, ¿no?, y meternos ahí la posibilidad de modificarlo. Por ejemplo, para poner un ejemplo bien concreto, ¿no?, yo hace tiempo le vengo dando vueltas a una idea que tengo como, bueno, que surge cuando aparecen las tecnologías de blockchain también, lo que está detrás de Bitcoin y otras criptomonedas. Pero bueno, pensaba en economías de la conservación como un concepto, ¿no? Así como hablamos de economías basadas en la explotación, podríamos perfectamente pensar economías basadas en la conservación. En algún momento, ¿no?, digamos que distintos potencias, ¿no?, la ONU, no sé, se tomaron un acuerdo global y es como, bueno, ¿saben qué? Vamos a pasarle X cantidad de plata a Brasil para que pare de explotar la Amazonía, porque en verdad es un pulmón del planeta. Y vamos a poner a gente a trabajar en la reforestación de la Amazonía. Bueno, ahí empieza a circular dinero y se empieza a generar una economía en torno a la conservación. Pero para que eso ocurra o acontezca en la realidad, es difícil, ¿no?, quizás generar un escenario así sin una transformación de, digamos, narrativas antes, por así decirlo, ¿no?, de una ficción lo suficientemente potente que permita articular a estos humanos en torno a esas acciones de conservación en vez de explotación. Y yo creo que ahí la imaginación cumple un rol fundamental, en la medida que nos permite también no solo explorar, sino incluso prefigurar ciertos escenarios. Interesante eso. Y tomándome un poco de esa reflexión, pensaba también estoy leyendo también estas palabras que nos enviaste previamente, hablas de la antropotécnica, ¿no? Y en ese sentido pienso que esto de imaginar, o sea, de especular y de mirar a futuro también implica revisar hacia atrás, ¿no? Ahí aparece también la arqueología de medio. Y también creo que hay otro asunto importante ahí como para comprendernos en nuestra relación con la tecnología, humanas y humanos, está la relación con los animales, ¿no? Pienso en Haraway también, que tú la mencionas bastante, y pienso también en cómo los animales que no son humanos se relacionan con sus tecnologías, ¿no? Pienso claro. En el pájaro que hace el nido, en el oso hormiguero que tiene un palito y come las hormigas con, no sé, cada uno se hace ahí sus propias tecnologías. Todos los primates que tienen claro. Una tecnología increíble. Es súper interesante ese tipo de observaciones, ¿no? Que uno como que siempre asocia las tecnologías a la humanidad, pero no a los otros seres, ¿no? Entonces, ¿de qué manera eso ayuda también a esta observación un poco de mirar el pasado en los animales, porque nuestras tecnologías originales eran más parecidas a las de ellos, para imaginar estos futuros? Es súper interesante la pregunta, porque claro, esta idea de la antropotecnia que la trabaja Sloterdijk y que yo en realidad le agradezco sobre todo a Dusan Kotoras, ¿no?, un amigo
que me insistió mucho en que muchas cosas de las que yo estaba trabajando tenían que ver con eso, y tenía toda la razón, ¿no? Entonces con él con Dusan hemos hablado bastante sobre este punto, y para ponerlo en palabras simples, que claro, yo llegué a un problema similar a través de la tradición de las técnicas culturales, por ejemplo. Pero para ponerlo en sencillo, sería esta idea de que de alguna forma la configuración de lo humano, de la forma humana, estaría siempre también mediada técnicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se lo trata de hablar de la configuración como de atmósferas o ambientes artificiales en los que el humano puede habitar, ¿no? O sea, cómo el humano transforma su medio para volverlo habitable. Y claro, con eso nos podemos ir bastante para atrás, ¿no? Bastante para atrás. Por lo menos hasta los inicios del sedentarismo, pero antes también. Y por otro lado, las técnicas culturales dicen algo que, para plantearlo así, por ejemplo, retomando, y acá ayúdame, Alessandra, porque yo de antropología no me manejo tanto, pero esta idea, ¿no?, de cómo el surgimiento de ciertas culturas tiene que ver con el surgimiento de oposiciones, por ejemplo, interior-exterior de una comunidad, arriba-abajo, crudo, cocido, ¿cierto? Investigadores como Bernard Stiegler, de esta escuela de las técnicas culturales, que se desprenden gran parte también del trabajo de Friedrich Kittler, bueno, Diego ya lo abordó en profundidad, surge en Alemania también un poco como una respuesta a un poco a ver cómo decirlo, como quizás la excesiva expulsión del humano que planteaba Kittler, ¿no? Entonces las técnicas culturales buscan reingresar esa dimensión antropológica. Y señalan, bueno, por ejemplo, nuestras ideas de distintas culturas, ¿no? La idea del interior o del exterior no es solamente una cosa, digamos, de lenguaje, de conceptos, sino también, por ejemplo, se vincula a la elaboración de puertas o umbrales, o sea, objetos o dispositivos técnicos que marcan efectivamente y separan el interior de un exterior. Y al mismo tiempo plantean, por ejemplo, que nuestras ideas del cálculo también dependen en distintas culturas sobre los instrumentos vinculados a el desarrollo de esos cálculos. El ejemplo, el ábaco. El ábaco permitió nuevos desarrollos matemáticos, así como la computación permitió después nuevos desarrollos matemáticos, nuevas ideas sobre lo que era calcular. La brújula. La brújula, para la navegación, exacto. digamos. Y de hecho hay un campo de las etnomatemáticas, ¿no? Etnomatemáticas, que me parece muy interesante y que creo que se vincula un poco a lo que ustedes en alguna sesión mencionaron con Diego, del potencial de la arqueología de medios desde una perspectiva decolonial para elaborar un campo de investigación en Latinoamérica. Entonces, claro, la antropotecnia nos lleva un poco a esa discusión, o sea, a entender que no es que sea tanto como que hay una esencia humana que utiliza la técnica para transformar el mundo a su voluntad, sino que en ese ejercicio de transformar el mundo a través de la técnica, nos transformamos siempre a nosotros mismos. O sea, la modificación del entorno, de vuelta, nos modifica a nosotros, nos condiciona, nos transforma, y habría que pensarlo más bien quizás, que a mí no me gusta tanto la figura de los determinismos de arriba abajo, o sea, ni que el sujeto determina su entorno, ni que el entorno determina al sujeto, sino más bien lo veo como un proceso metabólico. Y ahí Simondon creo que es clave con este concepto de metaestabilidad. Y él plantea, ¿cierto?, la metaestabilidad entre individuo y medio asociado como clave de la individuación. Yo creo que ahí podemos entender mejor esta idea de la antropotecnia, ¿no? Como a través de la modificación técnica del entorno finalmente también se produce, aunque parezca una modificación del exterior, esa modificación del exterior se traduce en una modificación de nuestro interior. Y por tanto, ¿no?, la modificación de nuestras formas de ser humanos, literalmente, o sea, de sociabilizar, de vincularnos entre nosotros, de comunicarnos, de imaginar. Es interesante cuando mencionas la individuación, porque por supuesto está en el proceso de la construcción de sujetos, pero la individuación también apela a la constitución o al reconocimiento de otros individuos, digamos, ¿no? Lo que también algunos otros han llamado actantes, etc. Y esta dicotomía entre arriba-abajo, o comunidad no comunidad, afuera-adentro, lo liminar finalmente, o estos umbrales, también el relato dominante occidental moderno ha sido tan poderoso, tan dominante, que se concibe la naturaleza como una entidad que está afuera, digamos. La discusión sobre la naturaleza, yo creo, y hoy día, desde una perspectiva poshumana, es clave. Es decir, entonces, ¿qué es lo humano? ¿Qué es la naturaleza? Y entender que no solamente hay una relación
por supuesto, fundamental ahí, sino además tiene que ver con el relato, con la concepción, tiene que ver con lo que está afuera, con lo que está adentro, con lo exterior, con lo extraño, con lo foráneo, y bueno, y todo, por supuesto, la construcción cultural que se puede hacer desde ahí, y podemos extrapolar rápidamente hacia los nacionalismos más radicales incluso. Entonces, este concepto de individuación que desde la psicología social, primero, o sea, no primero, sino desde la psicología más de corte cognitivo, pero también desde la psicología social, es un concepto que se trabaja hace muchas décadas, como también esto, y bueno, y porque tiene cierta hermandad con la filosofía moderna, como eso va entrando también en este otro tipo de perspectiva, ya no solo para hablar de objeto-sujeto, sino también para hablar de individuaciones y de subjetividades. Este espíritu en el agua, ¿no? Este espíritu que habita el agua, ¿qué es? ¿Es parte de la cultura? ¿Es parte de la naturaleza? ¿Es un objeto? ¿Es una entidad simplemente fetichista? En fin, me llama la atención porque también Diego lo tomó, trajo ese concepto que viene desde la psicología y que está puesto en estos otros planos, ¿no? Para acompañar, porque el proceso de individuación refiere a la construcción de subjetividad, a lo complejo que es la construcción de subjetividad. Eso es la individuación. Y como la individuación, si uno lo extrapola a la individuación de una sociedad, por ejemplo, yo seguramente lo estoy diciendo muy mal, pero también puede haber patologías, digamos, rupturas, disfunciones, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que lo explicaste perfectamente. Básicamente eso es lo que está en Simondon, ¿no? O sea, esta complejidad del proceso de configuración de subjetividad que tú mencionas respecto a la individuación. Simondon va a plantear que, claro, la individuación no solo es psíquica y colectiva, sino también física, biológica y técnica. Exactamente. Y eso es muy interesante porque ahí ya estamos como en este campo, ¿cierto?, de estos modelos de subjetividad relacional que hablábamos, porque un ejemplo bien concreto, o sea, si yo ingreso, por ejemplo, la fase biológica, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, en el régimen de individuación, ¿no?, volviendo a esta idea del sujeto moderno como un individuo unitario de límites claros, etcétera, yo lo puedo contraponer, por ejemplo, con otra imagen, ¿no?, que viene desde la biología, en cierto sentido, pero si yo pienso, por ejemplo, mi estómago, no solo como un órgano, sino también como un espacio que está habitado por distintas bacterias, ¿no?, por una flora microbacteriana particular, ¿cierto? Empiezo a entender, claro, mi cuerpo alberga vida. No es que mi cuerpo esté vivo, es que mi cuerpo literalmente alberga otras formas de vida. Y es Exactamente, no es que la habiten, es que me forman, o sea, el estado de ánimo tiene que ver, no sé, con si comí bien o mal, ¿cierto? Como sabemos que hay sustancias como el alcohol que son depresoras, y el cambio de flora intestinal más o menos está comprobado que también genera cambio de los estados de ánimo, y más o menos uno puede corroborar que cuando cambia el estado de ánimo también cambia la forma de pensar y de actuar, ¿no? Y de vincularse. Y esas imágenes a mí al menos me parecen muy bellas. Yo quizás no les había comentado, pero claro, esto no, quizás es importante señalar, pero infancia, adolescencia, por así decirlo, yo era científico matemático, de hecho tenía promedio 4 en artes toda la vida, así matado. Y me interesaba mucho el mundo de las ciencias naturales y me hacía de chico preguntas como, ¿cómo sería ser no sé, qué sé yo, qué podría ser? Un pulpo, ¿no? Un perro, un mosquito, una roca, agua, ¿no? Un objeto, ¿no? Una cosa. Preguntas muy inocentes de un niño, pero que cuando más grande llega a estos temas, finalmente me di cuenta, bueno, aquí hay algo, ¿no? Como que algo de esa curiosidad, ¿no?, se manifiesta o yo la veo en este tipo de discusiones, y justamente hay un punto que Mónica tocó antes que se me olvidó mencionar, el tema de los animales o estos ciertos seres no humanos. Hay un biólogo de fines del siglo XIX, Jacob von Exkull, que fue muy importante también para la filosofía del siglo XX, o sea, lo retoma Heidegger, lo retoma Deleuze, Ortega y Gasset, por mencionar algunos. Y básicamente, una de las cosas importantes de von Exkull es que frente a esta visión de la ciencia clásica de un mundo único, donde todas las especies además se encuentran ordenadas respecto a cierta jerarquía, Exkull plantea que en verdad hay una infinidad de mundos perceptivos que están conectados entre sí, pero incomunicados y recíprocamente excluyentes. Suena un poco difícil, pero ¿a qué me refiero? O sea, yo puedo ver un mosquito, el mosquito me puede picar, pero claramente el mundo perceptivo del mosquito no es ni siquiera cercano al nuestro, ¿cierto? Vivimos como en universos paralelos,
pero sí podemos interactuar. Es como lo que explica alguna vez Carl Sagan en su programa, en donde hablaba del el mundo de la tercera dimensión y la cuarta dimensión. Claro. Lo explicaba con la segunda y la tercera dimensión. Entonces, este ser que vivía en la segunda dimensión, que era plano, no tenía cómo percibir la tercera dimensión, porque él no tenía como las capacidades perceptivas para captarlo, ¿no? Exactamente. Y ahí podemos pensar, claro, diferencia perceptiva en el rango de, no sé, espectro de la luz que podemos ver, ¿no? Que podemos aprender. Y creo que eso es lo interesante de Humboldt, que estos mundos que imagina son mundos de percepciones, pero también de efectos. Y sobre todo la idea ahí que creo que es interesante es que si la visión clásica ordena este mundo de lo vivo en relación a cómo el humano experiencia el mundo, por tanto esta idea, ¿cierto?, de que es más o menos el mismo mundo donde todos habitamos, von Uexküll plantea una mirada no antropológica, por así decirlo, de la vida de los animales y de la vida de los seres vivos en general, que permite explorar esos mundos de seres no humanos, pero no a partir del sujeto humano, sino de sí mismo, o sea, pensar cómo ese ser en particular procesa y da forma a un mundo. Y eso permite un cierto abandono de perspectiva antropocéntrica sobre la ciencia biológica y una, digamos, deshumanización de la imagen de la naturaleza, que a mí me parece súper interesante que se reactive, ¿no?, en parte de la filosofía del siglo XX, algunas corrientes que van a también llegar al poshumanismo. Por ejemplo, Deleuze retoma von Uexküll y Deleuze es una gran referencia para Braidotti, ¿no? Y creo que ahí se genera un diálogo interesante, porque claro, yo podría pensar a sí mismo hoy en día un raciocinio similar respecto a cómo imaginan, por así decirlo, ¿no?, las máquinas, aunque suene como también un lugar medio común, pero Philip K. Dick, ¿cierto?, tiene esta linda frase de que el título de su novela ¿Soñarán los robots con ovejas eléctricas? Esa pregunta está instalada hace rato, de alguna forma surge con la idea de la cibernética, ya, ¿cierto?, las primeras especulaciones sobre inteligencia artificial, etc. Y hoy en día, por ejemplo, me parece que Claudio Celis, ¿no?, ha hecho unos trabajos interesantes al respecto, al plantear una mirada, por ejemplo, poshumanista sobre, o qué podría aportar la discusión del poshumanismo, una mirada poshumanista, por ejemplo, para la teoría de la imagen. Y él analiza un caso hace poco en un texto, como unas presentaciones que le vi, y que por cierto hemos conversado también con Claudio, sobre el concepto de imágenes invisibles que él está trabajando, y que son imágenes que, claro, no están hechas para ser vistas por un ojo humano, y son imágenes que, por ejemplo, aparecen en la vigilancia hoy en día con mucha fuerza. Por ejemplo, las imágenes de cámaras de vigilancia, si tú tienes programas para leer, identificar, de reconocimiento facial, etc., sí, cuando vemos las escenas de vigilancia siempre hay monitores y gente mirando esos monitores, ¿cierto? Cierto, esa es la fantasía. Exactamente, pero la verdad que digamos, quien está o lo que está analizando esas imágenes, en su mayor parte son programas. O sea, esas imágenes, ese aparato de vigilancia podría estar funcionando sin las pantallas prendidas y sin un humano viéndola, ese es el punto. Claro, la pantalla es simplemente para poder llegar al dato, para poder visibilizar el dato, que el dato está Claro. Corre por otro lado, digamos. Exacto, y visibilizarlo para nosotros. Parecernos a nosotros. Exacto, humanizar ese dato, ¿no? Pero lo humanicemos o no, ese mundo, por así decirlo, igual sigue corriendo en paralelo. Ahora, tampoco es tan fácil como decir, y a mí en ese sentido, por eso me interesan más Flusser y Simondon, quizás para ingresar a la discusión poshumanista, porque de alguna forma plantean, digamos, un humanismo difícil, por así decirlo, porque tampoco es un antihumanismo como el de Braidotti, ¿no? Como, tampoco es como empezar a sacar al humano de la ecuación, ¿no? Yo en ese sentido también, que Kittler hacia el final de su carrera también lo hace, o sea, también en algún momento es más fuerte quizás su llamado a expulsar el espíritu de la humanidad, es que yo también entiendo la estrategia quizás en el momento, ¿no?, a nivel de campo disciplinar, pero yo quiero al menos dejar eso antes de cerrar también sobre la mesa, o sea que de una perspectiva poshumanista, si bien hay casos, o sea, por lo menos a mí no me interesa lo que plantean como que vamos a sacar de nuevo al humano de la ecuación. Y volviendo al tema de los animales, así como las técnicas, ¿no es cierto?, hablamos de que dan forma al humano, a través de la modificación del exterior y por tanto del interior, ¿no?, tanto una comunidad como un individuo. Algo así también lo podemos ver y sobre todo en las últimas décadas se han hecho estudios respecto a los animales. Entonces, por ejemplo, los estudios de Tim Ingold sobre el pastoreo. Entonces también podemos pensar
así como hablé de la técnica, como esta dimensión de las técnicas culturales, que es como, bueno, cómo la técnica está presente en la formación de culturas de manera importante en sus orígenes, porque, por ejemplo, y del humano, ¿no? Porque no podemos tener una representación o experiencia del espacio y del tiempo sin también estas técnicas o instrumentos que desarrollamos para medirlo o para darle sentido, ¿no? Es un problema también que, bueno, que incluso la teoría del lenguaje lo ha abordado de alguna forma, ¿no? Pero esto de cómo la temporalidad y la espacialidad, ¿no? Y su representación también, ¿no? Están formados técnicamente, por tanto la técnica está al inicio también de estas coordenadas espaciotemporales en las cuales sucede nuestra experiencia. Podríamos decir, bueno, podríamos ligar un razonamiento similar con, sobre todo, cultura más antigua respecto a los animales, como también en culturas, no sé, de grupos humanos, de nuevo, que vivieron hace quizá cientos o miles de años, también los animales, ciertos animales en particular, de hecho, van a ser fundamentales para la configuración de esa cultura y, por tanto, para las formas de ser humano que plantea esa cultura para ese grupo humano, ¿no? Sí, estoy pensando, por ejemplo, en los pueblos patagones, que estamos hablando de 11.000 años, y cómo fueron acomodándose a un territorio, digamos, que también estaba en plena transformación. Eso es muy bonito, porque son pueblos que vivieron, digamos, no solamente adaptándose al medio, sino adaptándose a los mismos cambios del medio. Exacto. El medio se estaba construyendo, o sea, la cordillera patagónica, los Andes australes que se llaman, como van generando un paisaje donde ellos estuvieron obligados a ser recolectores por 11.000 años, y no porque no pudieran superar este estadio de evolución absurdo que han mencionado tanto antropólogos de la vieja escuela, sino porque simplemente al contrario tenían una capacidad de adaptación superior a no solamente a un ambiente adverso, sino a un ambiente en transformación. Entonces entendieron que la nomadía era una tecnología. Exacto. Y que no era una tecnología primitiva, era una tecnología avanzada. Exacto, ¿no? Y como tú dices, ahí podemos, o sea, claro, cuando lo pensamos en esos términos, que es como lo que también podríamos decir de los incas, ¿no? La cantidad de papas y maíz que tenían y les permitía, a diferencia de muchas, no sé, o sea, en Rusia en el siglo XIX, ¿cierto? Mueren millones de personas por una peste a la papa, porque había una especie de papa. Pero cuando a los incas les tocaba una peste, a una papa tenían, no sé, 499 otro tipo de papas para que no ingresara la peste, ¿me entiendes? Como... Claro. Bueno, tenemos que ir cerrando, Joaquín se tiene que ir, y creo que nada, estos últimos reflexiones dan para una próxima sesión, sin duda, y queríamos agradecerte, Joaquín, tu presencia de hoy. Yo personalmente quedé con muchas cosas dando vueltas, así que las voy a ir anotando para nuestra próxima conversación. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a Alessandra, Mónica y Claudio, la verdad que estuvo súper entretenido y motivante, así que nos vemos pronto y bueno, también me quedaron varias cosas dando vuelta que ahora voy a tener que ir a anotar. Pues no olvidar. Pero muchas gracias, la verdad que lo estaba pasando muy Buenísimo. bien. Un lujo tenerte con nosotros, Joaquín, nuevamente. No, para mí conversar con usted igual, siempre un placer. Cerramos entonces y invitamos a todos a escucharnos. Abrazos. Un abrazo, que esté muy bien, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Irrupciones es producido por la Unidad Media Mac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido, Claudio Muñoz.